that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Bueno, la palabra de Dios se llama encendidos. Vamos de nuevo, ¿cierto? La palabra de Dios está en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Era un ángel, cubría su cara, cubría sus pies, ¿ya? Y con 2 volaba. O sea, ¿cuántas alas tenían? 6. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiaciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y he habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En Isaías 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Amén. Amén. En otras versiones, PDT dice, y el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono muy alto, los bordes de su manto llenaban el templo, sobre él se veían ángeles, serafines, con 7 alas cada uno, con 2 alas que cubrían el rostro, con otras 2 que cubrían los pies y con otras 2 que volaban. Ellos se decían uno al otro, Santo, Santo es el Señor, y el umbral de las puertas se estremecían debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey Todopoderoso. Amén. Amén. Esta visión, esto lo vio Isaías, el profeta Isaías. Amén. Y aquí creo que voy a dar el mensaje más completo, porque no di el mensaje completo porque habían cosas que yo quería compartir y no lo pude compartir. Pero acá lo voy a dar, porque es la casa. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios está en Isaías, ¿cierto? Él es un profeta. Y si tú quieres profetizar, debes decirle al Señor, Señor, coloca carbón ardiente en mi boca. Amén. Primero el carbón ardiente va a abrir tus labios para profetizar, pero no solo profetizar, el carbón ardiente lo que va a hacer es cambiar tu forma de hablar, Amén. tu forma de pensar. Amén, porque a veces con nuestra propia boca maldecimos, decimos insolencia, y eso trae mucha oposición en nuestra vida. Y a veces nosotros mismos nos atamos, ¿ya? Entonces necesitamos cambiar de nivel. ¿Usted quiere cambiar de nivel? Amén. ¿O quiere seguir igual? Debe anhelar un cambio. Debe anhelar el nuevo nivel espiritual que el Espíritu Santo quiere hacer en usted. Amén. Entonces, la palabra dice que en el año que murió el rey Usías, hubo un rey que murió. Entonces, ahí yo les dije a los hermanos, les explicaba que en 2 de Crónicas 26:16 dice, pero cuando, mire, léelo usted. Pero cuando se fortaleció, o sea, cuando se altivó, cuando se enorgulleció este rey Usías, se volvió arrogante, hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. Mira, cuando nosotros somos desobedientes, mostramos infidelidad al Señor. Cuando hacemos algo que el Señor no nos ha mandado, nunca nos dirigió, nunca nos dijo que vayamos, somos infieles a Él. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces debe ser mucho más sensible el Espíritu de Dios para que Él nos guíe y nos lleve a toda verdad.
Entonces dice que este rey se enalteció, era arrogante, ofrendó, hizo algo que no debía haber hecho. Ahora la palabra de Dios, yo le decía a los hermanos ayer, ¿se acuerdan? El profeta Isaías no empezó diciendo, vi yo al Señor sentado en el trono, ¿cierto? Dice, no, destaca y dice, en el año que murió el rey Usías, ¿por qué? Porque el rey Usías representa el orgullo. El rey Usías representa la arrogancia. El rey Usías representa la altivez. Entonces, ¿qué es la arrogancia? Es cuando nosotros decimos, no, yo no necesito nada, yo estoy bien. Y cuando Dios te pone gente para ser ministrada, para ser guiada, y tú no lo quieres reconocer, estás haciendo arrogante. Estás siendo arrogante porque crees que estás bien. Tú sabes que no estás bien, pero tú dices que estás bien. Y en diferentes cosas, no solo en lo espiritual, no solo en lo eclesiástico, sino también en tu trabajo, en cómo eres, en diferentes cosas. Si hay arrogancia en nuestra vida, de vida diaria, créeme que Dios no le agrada eso. Créeme que al Espíritu Santo no le agrada eso. Entonces el Espíritu de Dios se aleja de nosotros. Porque en nosotros hay una altivez, hay una arrogancia. Entonces Isaías no pudo todavía disfrutar de esta nueva dimensión hasta que murió el rey Usías. Cuando murió la arrogancia, cuando muere la arrogancia en nosotros, la altivez en nosotros, el orgullo en nosotros, el Espíritu de Dios puede hacer algo nuevo en ti y en mí. Amén. Pero mientras el Espíritu Santo, tú no dejas que el Espíritu de Dios haga, nunca vas a poder vivir y experimentar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Amén. Porque todavía hay arrogancia, todavía hay altivez, todavía hay falta de humildad. Entonces el rey era un hombre altivo y hizo algo que no le correspondía, pues los sumos sacerdotes y los sacerdotes eran los que velaban las ofrendas. Ya, eso es en el antiguo pacto. Y ahí Isaías pudo disfrutar de la nueva dimensión que el Espíritu Santo tenía para él. ¿Cuál fue la dimensión? Es que llegó un ángel. Cuando llega un ángel es lo sobrenatural que el Espíritu Santo quiere hacer para tu vida. ¿Ya? Y tenía, no cualquier cosa, un carbón encendido. Y tomó del altar, no de cualquier lado, no de lo que sobró, no de lo que cayó. Lo tomó del altar. Y tomando en el altar, lo tomó con una tenaza y tocando con él sobre su boca le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tus pecados. Entonces a veces hay culpa en nosotros. ¿Usted a veces tiene culpa? No, pastor, yo estoy bien. Pero a veces debe venir pensamientos de culpa, porque el acusador más grande es Satanás. Que Jesús lo reprenda. Amén. Entonces, Él es el acusador más grande que acusa nuestro pasado y lo que vivimos, siendo que ya el Señor nos perdonó, siempre hay un acusador. Entonces, a veces cuando hay gente que se levanta para acusarte con algo, es influenciado por el enemigo. Por eso usted nunca sea acusador. No sea acusador. Porque Él se glorifica en eso. Entonces, lo que yo le quiero decir es que el Señor cuando toca con ese carbón, porque se llama encendido, el Espíritu Santo nos quiere encender. Amén. Donde nos va a llevar el Señor nos va a encender. Y ¿sabes lo que yo veo en visión? Es que el Señor nos va a llevar como en campañas. Amén. Y que nuestros cultos serán como campañas. Amén. Y que habrá milagros y prodigios. Amén. En el culto del domingo. Amén. Así va a ser. Porque Él nos va a mover, Él nos está moviendo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque es un pueblo encendido. Amén. Tú eres un pueblo encendido. Amén. Mira, el Señor quiere colocar un carbón ardiente sobre tu boca para cambiarte a una nueva dimensión. Amén. Él no te quiere ver triste. Él no te quiere ver desamparado. Él no te quiere ver sin esperanza. Ese no es tu papá. Ese no es tu padre.
Pues la palabra de Dios dice que Él nos ama con amor eterno. Amén. Y amor que sobrepasa todo entendimiento. O sea, su amor es más grande que el amor que tuvimos maternal o paternal de un hombre o de una mujer. Su amor es más grande, es más sublime, es más maravilloso. Entonces cuando llega el carbón ardiente en nuestra boca, mira, no llegó a la mente, no llegó en el oído, no llegó a los pies, llegó a la boca. Porque hermano, a veces nosotros mismos nos atamos. Nosotros mismos decimos, no, yo soy tonta, no, yo soy tonto, no, yo no sé, yo no puedo. Y tú mismo te atas con tus palabras. Entonces Dios tuvo que llevar a este ángel a colocarle ese carbón ardiente a Isaías. Para que sea ese nuevo profeta. Este es un tiempo donde va a haber mucha gente que va a profetizar. Amén. No solo su pastora. Amén. ¿Qué significa el carbón encendido en la visión de Isaías? Número 1, la santidad de Dios. Ya el carbón encendido proviene del altar, lugar donde se ofrecían sacrificio a Dios y representa la santidad, la pureza de Dios. O sea, el carbón encendido es lo que quiere hacer, es santidad. Y cuando está la santidad es que te apartes. Por eso el Señor dice, deja lo malo y haz lo bueno. O sea, ¿quién tiene el poder para hacerlo? Es usted. El carbón ardiente, ¿no es cierto?, representa encendido la impureza del hombre. Isaías reconoce su propia pureza y la de su pueblo. Sí, porque no solo dijo yo soy impuro, sino que dijo yo estoy en medio de un pueblo impuro. Entonces, cuando la persona reconoce su condición, no tapa sus mañas, como digo yo, no tapa lo que es, tiene toda ganada. La tiene ganada. Porque tarde o temprano lo que el Señor quiere hacer, va a hacer. A veces yo no sé por qué el Espíritu de Dios se demora tanto. Hay cosas que yo no entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. Pero he aprendido no cuestionar el poder de Él. Amén. Sino ser lo que Él quiere que haga. Amén. Porque nosotros no estamos para cuestionarlo a Él. Sino, muy bien. Amén. No es por qué, es para qué. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Estás acá? Amén. No es por qué, es para qué. Así es. Todo lo que Él hace, hay un para qué. Es para un avance que el Señor quiere hacer en nuestra vida. La purificación por la gracia de Dios es el carbón ardiente. La redención es el carbón ardiente. La gracia de Dios es que el serafín toca los labios de Isaías. Hoy la gracia de Dios es que el Espíritu de Dios está aquí y Él quiere tocar tu vida. Él no quiere que seas un hombre y una mujer más. No quiere que seas uno más del que esté en la banca, sino que cuando tú te juntes con alguien, el Espíritu de Dios te hable y te diga y tú le digas, mira, yo veo esto. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto cambia cuando nos movemos lo sobrenatural? Pero cuánto dejamos de desear cuando no nos movemos lo sobrenatural. Por eso el Señor anhela que tú seas encendido, que tú seas un hombre y una mujer encendida, que nuestros hijos sean encendidos, que no vivan una religión nomás. Sí, yo soy evangélico y voy los domingos, todos los domingos. No, tiene que ser una relación. Dios no está buscando una religión, es una relación con Él. Él no vino a anunciar el cristianismo, Él vino a anunciar el evangelio, que es poder de Dios. Amén. Entonces, nunca hubiera sucedido eso, ¿cierto? Si el rey Usías ahí falleció, murió, y ahí se trajo el avivamiento en Isaías. ¿Ya? Y él hizo una ofrenda que nunca fue derivada, nunca fue delegada, y él lo hizo. Y eso produjo lepra, y la lepra representa el pecado, la lepra representa lo que se aleja del Señor. Número 1, fuegos extraños. ¿Por qué? Porque él sí hizo un fuego extraño. Y esto es cuando nosotros hacemos algo que Dios nunca nos ordenó. Levíticos 10:1 dice en la palabra de Dios que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuegos extraños que él nunca les mandó. Nunca les dijo que hagan eso. Por eso
Tú tienes, si Dios te muestra algo, no es solo dirigirse en lo que Dios te mostró, sino decirle a tus pastores, pastor, Dios me mostró esto. ¿Será o no será? Dígame usted. Y ahí el pastor te va a ayudar, te va a instruir, te va a guiar. Mira, esto podemos hacer, vamos a pedir dirección, mira acá, mira, yo veo inmediatamente, el Señor a veces fluye rápido y uno dice, sí, esto es de Dios. Lo tomo, lo recibo, lo hacemos. Pero a veces no, espera, y ahí tienes que esperar. Amén. ¿Entiendes lo que te digo? Dios te puede usar, sí, pero tiene que ser todo ordenado. Amén. Jesús iba a ir a predicar, ¿no es cierto?, en la sinagoga, predicó en la sinagoga, pero ¿quién lo estaba buscando? Su papá y su mamá, María y José. Dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, oye, ¿a dónde estabas? Y él le dice, en el negocio de mi padre. Pero dice que, ay, me quedo nomás en el negocio de mi padre. No, se sometió a su papá y a su mamá. Siendo Jesús. Jesús se sometió a Dios. No dijo, porque Satanás sabía, le dijo, ¿acaso envía ángeles? Ángeles para que te vengan y te rescaten, ¿cierto? Lo dijo. Pero él se sometió a Dios, a lo que él fue delegado. Porque él sí pudo hacer cosas y no lo hizo. Eso es. Y fuegos extraños, no debemos fluir en eso. Entonces yo quería mostrar ayer eso. Que tenemos el atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Ya? Esto es el Antiguo Testamento, sí, pero también es lo que representa ahora. Cuando usted ve la cruz de Calvario, representa lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Si lo ve en revés, representa un nombre, pero también representa el tabernáculo. Y usted tiene el tabernáculo, por eso que a veces está en el atrio nomás, a veces algunos están en el atrio nomás. Cuando está en el atrio, ¿qué empieza a quemar? Empieza a quemar lo malo, la carne. Empieza a oler a humo, empieza a oler a quemado. Y a veces ni alcanzamos a entrar en el atrio, sino que estamos acá nomás, en la pura entrada, fuera del velo. Debemos entrar en el atrio para que empiece a doler la carne. Porque cuando entra el fuego del Señor, Él nos purifica. Y tenemos que ser purificados. Amén. No es solo usted, soy yo también. Yo lo necesito urgente. Yo siempre le digo, Espíritu Santo, yo te necesito, Danger. Necesito inmediatamente tu presencia. Necesito inmediatamente lo que tú quieres para mí. Porque yo me desvío, porque yo me alejo, porque me afano. O seré yo nomás. Usted no, usted tiene alitas ahí con una corona. ¿No? Todos a veces nos olvidamos, nos alejamos del Señor, de su Espíritu. Y necesitamos más de su presencia. Amén. Entonces, cuando entramos en el atrio, lo que nos sucede es que empieza a quemar lo malo, empieza a oler a humo, porque ahí se entregaban las ofrendas. ¿Ya? Entonces, ahí sale como llega un fuego, llega el fuego del Señor y quema ese lugar atrio. Este es un fuego divino. Ahora no le voy a explicar eso, ese era el tabernáculo. Así era su forma. ¿Ya? Mire, ya aquí yo voy con la gente que dice, no, pero ¿para qué te congregas? ¿Para qué vas a una iglesia? Entonces, ¿para qué Dios creó eso? Siempre hubo algo donde Dios quería encontrarse con el hombre. Siempre. Luego, lugar santísimo, no voy a ir directamente a eso, pero quiero solo pasar pincelada. Levítico 16, 12 al 13 dice, después tomará el incensario de Badín, que habrá llenado de las brasas del altar de los holocaustos, y cogiendo con la mano del perfume confeccionado para incensar, entrará el velo adentro del lugar santísimo, para que puestos los perfumes sobre el fuego en el altar de oro, la humareda de vapor que ellos cubrían el oráculo que está sobre el arca del testamento, y con eso no mueran. Entonces ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote, con el incienso, ¿cierto? Pero con el carbón encendido. Tenía un carbón encendido. ¿Y dónde lo llevaba? En el altar. Entonces el carbón es usted y soy yo. Y cuando llegamos al altar,
debemos ser encendidos. Y ahí nos purifica, claro que sí. Pero por eso dice la palabra de Dios que usted y yo podemos brotar perfume agradable delante de su altar. Por eso que debemos ser ese carbón encendido. Amén. Ese carbón que va a hacer una ofrenda delante del altar. Tú llegas acá, si estás en otro lado, esa ofrenda pereció. Pero si estás aquí conectado, el Señor te ve. El Señor te ministra, el Señor trata con tu corazón. Porque estás conectado a la palabra del Señor. Éxodo 3:2 dice, donde se le apareció el Señor en una llama de fuego que salía en medio de una zarza. Y veía que la zarza estaba ardiendo y no consumía. Eso fue la zarza ardiente. Luego el carbón encendido como símbolo en la Biblia. Dice Levítico 6, del 9 al 10, dice, el sacerdote tomará un carbón encendido del altar y pondrá sobre él incienso aromático. ¿Escuchó lo que dice? El sacerdote tomará un carbón encendido. Dios no va a tomar un carbón que está apagado. Dios va a tomar un carbón que está encendido. Amén. En el altar y pondrá sobre el incienso aromático y llevará dentro del velo y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que el humo del incienso suba delante del Señor. En este pasaje el carbón encendido del altar se usa para ofrecer incienso al Señor y es símbolo de la oración y la intercesión. Amén. Amén. Es símbolo de eso. Por eso la mujer que intercedió y quería justicia al juez injusto no solo no cayó los brazos, fue insistente. A veces queremos que Jesús sea express, que el Espíritu Santo sea express y que rápidamente Él haga la obra. Si a veces no ha hecho la obra es porque hay algo que nosotros estamos limitando. Hay algo que nosotros no queremos dejar en lo más profundo de nuestro ser. Por eso David decía, aún el oculto que tengo en mi interior, revélamelo. Para que Él sea usado en su nombre. Y hablé también de la mujer en crisis, ¿cierto? Porque ese era el mensaje. Y la mujer es la iglesia. Usted sabe que la mujer es la iglesia, ¿cierto? Es la novia, es la que se va a casar, ya sea hombre y mujer. Nosotros anhelamos de que Cristo viene. Amén. Ya eso creemos. Este mundo va a pasar, pero su palabra no pasará. Entonces creemos que Cristo va a venir a buscar una iglesia. Por eso no te enamores de esta tierra. No te apasiones de esta tierra, no de todo por esta tierra. Trabaja, claro, avanza, sí, perfeccionate, sí, pero no te enamores de eso. Entonces, la palabra de Dios en 2 Samuel 21:10 dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la puso sobre el rocaje. Allí se quedó la tela desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Rispa vigilaba los cuerpos de día y de noche. De día no dejaba que se acercaran las aves rapiñas y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. De día y de noche ella cuidaba los cuerpos muertos. Porque le voy a parafrasear, ella era una mujer concubina. Era de Saúl y ella tuvo 2 hijos. ¿Ya? ¿Cuántos tuvo? 2 hijos. Y viste que los gabonitas junto con Saúl hicieron un pacto. No fue con Saúl, sino que, si no me equivoco, fue con Samuel. ¿Ya? Y ellos hicieron un pacto, y este pacto era que Israel no iba a dañar a los gabonitas. Ese era el pacto. Pero llegó Saúl y Saúl quería exterminar a los gabonitas. Y sí logró exterminar a algunos. Entonces vino una escasez. Tú puedes leerlo ahí en 2 Samuel 21. Vino una escasez durante 3 años. El pueblo de Israel vivió hambruna. Entonces David le preguntó al Señor, ¿por qué viene esta escasez? ¿Por qué viene hambruna? ¿No te ha pasado a ti? ¿Por qué me está pasando esto si yo me he guardado, me he cuidado, he guardado en santidad? No sé, he hecho esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Bueno, debes preguntar.
Amén. porque te va a mostrar. Mm. Entonces David dice que le dijo eso. Entonces Dios le mostró y le dijo, mira, es por esto. ¿Por qué? Porque se rompió un pacto. Porque Dios es un Dios de pacto. Amén. Y Satanás también. Mm. Él también es de pacto. Entonces, él no podía sanar la tierra si no se ponía al día con los gabonitas. ¿Ya? No iba a haber la prosperidad si no se ponía al día en reconciliación con los gabonitas. Entonces dice la palabra de Dios que él se acercó a los gabonitas y le dijeron, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que me des la descendencia de Saúl para que yo los matara. Y los mató. Los 5 hijos de Mical, sus nietos de Saúl, y 2 de la Rispa, la mujer concubina. ¿Ya? Y ella, dice la palabra de Dios, que ella ahí tuvo, en medio de ese sacrificio, en medio de eso, ella veló por sus muertos. No solo por sus 2 hijos, sino por los nietos de Saúl. De día y de noche velaba. ¿Ya? De noche, ¿cómo era? De noche por las aves de los cielos y de día por esos animales, ¿cierto? Por esos animales salvajes que venían a atacar los cuerpos. ¿Usted se imagina haciendo eso? No tuvo una semana, no tuvo 2 meses, tuvo 6 meses. Desde abril hasta octubre. 6 meses, ¿cierto? 6 meses. Velando para cuidar esos muertos. ¿Por qué lo habrá cuidado? Había un propósito. Ese es el silicio. Miren, se ve bonito, feo. Se lo podría para un desfile de moda. Para una fiesta de gala. No, ellos, el pueblo de Israel, cuando pasaban situaciones difíciles, se colocaban un manto de silicio. Dice que es un tejido burdo hecho generalmente de pelo de cabra. Se llevaba en señal de duelo, de aflicción, usado con frecuencia, sino habitualmente por los profetas y por los cautivos. La vestimenta se parecía probablemente a un saco hendido por delante y con aberturas de la cabeza y los brazos. ¿Ya? Eso se puso Rispa. ¿Ya? Acuérdense de Rispa, no se olvide de Rispa. Luego vamos con otra mujer en crisis, la mujer sirofenicia. Mateo 15:21 dice, Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en la región salió y empezó a gritar, ten compasión de mi hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Jesús no le decía nada y la mujer seguía gritando detrás de ellos. Mira, esta mujer no le dijo, no me pescó, no me dijo nada, ya, entonces me voy. No. ¿Qué hizo ella? Siguió insistiendo, siguió pidiéndole al Señor, siguió diciéndole, mira, mi hija está enferma, mira, mi hija tiene un demonio, mira, mi hija le pasa esto, yo necesito la libertad. No se cansó. Y miren, quiero que pienses bien, ¿Jesús le dijo algo? No le dijo nada. Y ahora nosotros podríamos decir, qué malo es Jesús. ¿Por qué no le dijo nada? Y dice que ella seguía gritando detrás de ellos. Entonces los seguidores, mira, a veces hay gente alrededor de un ministro que es poco sabio. Y los seguidores decían, por favor, díganle que se vaya. En otras versiones, por favor, que se calle. Dios no le agrada la altivez. Si Dios usa a alguien, no significa superior. Solo la gracia y el poder del Espíritu Santo se manifestó en esa persona. Amén. Y es un instrumento en las manos del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a servir. Y si tú quieres ser mayor, le decían, porque los discípulos algunos se querían pelear, decían, yo quiero ser mayor, ¿quién se va a sentar contigo al lado, arriba en el cielo? Yo quiero estar al lado, algunos decían, contigo, se peleaban. Entonces, pero Jesús dice, el que quiere ser mayor, que sirva. Tú quieres ser mayor, sirve. Las que danzan sirven, los que danzan sirven, los que cantan sirven, los que están allí sirven. Amén.
Cuando eres usado, Dios te muestra algo, tú sirves. Entonces Jesús no le dijo nada. La mujer sirofenicia, Mateo 15, 24, dice, y ahí Jesús le dijo, Él le dice, Dios solamente me envió a la gente perdida de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame. ¿Te das cuenta? No le dijo, no solo se quedó con la respuesta que Jesús le dijo, que le dijo, Dios solamente me envió a la gente perdida de Israel. O sea, le dijo, ella era cananea, o sea, no era del pueblo de Israel. Tienes que entender eso. Entonces Dios de alguna forma le está diciendo, yo no puedo hacer nada porque yo solo vine para Israel. Pero ella no se cansó. No le dijo, bueno, me voy nomás. Porque a veces somos así, nos vamos nomás. No, ella insistió. Y dice que se puso enfrente de Jesús y se arrodilló. ¿Y qué significa arrodillarse? Humillarse. Se arrodilló y le dice, Señor, ayúdame. Y Jesús le contestó, no está bien. Mira, acá dice otra cosa fuerte igual. No está bien darle a los perros el pan de los hijos. ¿Qué le dijo entonces a la mujer? Que era una perra. Y que no era hija. ¿Ya? ¿Quedó con eso? Ya. Acuérdense de estas dos mujeres. Entonces, yo puse el rompimiento de la arrogancia, el rompimiento del orgullo, el rompimiento de la altivez, el rompimiento de la falta de humildad, nos enciende a los propósitos y milagros que Él tiene para nosotros. Rispa, entonces, cuando vieron a esta mujer que estaba durante 6 meses, imagínese usted, cuidando, imagínese usted que tiene hijo. Usted le dice, le quitan a su hijo. Y ahí usted tiene que velar por su hijo, de día y de noche. 6 meses, no un mes, no 2 meses, 6 meses. Estuvo ella, no en un lugar, no en una casa, sino afuera, porque fueron sacrificados. Velando y peleando con las aves de los cielos, velando y peleando con las fieras. Ahí luchó. Entonces la gente le dijo a David lo que estaba haciendo la concubina de Saúl. Aquí la gente va a hablar de los milagros que el Espíritu Santo va a hacer en Vino Nuevo. Amén. Aquí la gente va a hablar de los milagros que va a hacer de liberación. Amén. Aquí la gente va a hablar lo que el Espíritu Santo va a hacer en sanidad. Amén. En sanidad de física y emocionalmente. Amén. La sanidad de la mente. Vendrá gente loca y Dios le traerá cordura. Amén. Esto no va a quedar solo palabra, hermano. Amén. Usted lo va a recordar. Wow, sí, Señor. Eso será así. Y la gente hablará. La rispa fue así. La gente habló por rispa. Porque Rispa no fue donde el rey a decirle, oye, ¿y qué te pasó con los hijos de Saúl? ¿Por qué has pisoteado el linaje? ¿Le dijo eso? No, quedó en silencio, permaneció, cuidó a los muertos durante 6 meses. Luego la mujer sirofenicia, Jesús le dijo, ¿cierto? No está bien darle los perros al pan de los hijos. Y ahí ella se humilla. Rispa se humilló, quedamos ahí. La sirofenicia se humilló, o sea, murió su arrogancia, murió su altivez, porque ella pudo haber dicho a la sirofenicia, ¿y qué me vienes diciendo tú? ¿Acaso que yo soy perro? ¿Cierto? ¿O acaso nosotros no podemos, si alguien nos dice eso, ¿qué harías tú? ¿Te enojarías, po? ¿O no? ¿O te quedarías así? Que Dios te bendiga, hermano. ¿No? Capaz que tú te ibas a enojar, capaz que tú le ibas a decir, oye, yo no aguanto esa falta de respeto. Pero Jesús le dijo a esta mujer eso. Entonces, lo que ellas vencieron fue su altivez, su arrogancia, su yo. A veces Dios nos hace pasar eso para morir esa altivez que nosotros a veces tenemos. Porque aquí todos tenemos pie de barro, hermano. Todos tenemos. Y a veces el Señor nos hace pasar por eso para que muera todo yo, todo egocentrismo de nosotros mismos.
Entonces, volvemos, el rompimiento de la arrogancia nos enciende el propósito de milagro que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Rispa, que logró, ya, ella veló, ella estuvo 6 meses, las aves de los cielos los cuidó, la fiera ahí estuvo, esas potestades, porque las aves de los cielos son potestades, por eso que a veces uno sale de la iglesia y ya las aves de los cielos te robaron la semilla, porque eso es real, te roba la palabra, te roba la fe, fuiste a Santiago y llama, pero llegaste a Punta Arenas y ahora estás así. Gloria a Dios, aleluya. Ya te vi danzando, todo ahí. Tremendo. Las aves de los cielos robaron esa bendición que recibiste. Por eso que la iglesia no puede ser emocionalista. No vivimos de emociones. Porque si vives de emoción y de almático, tu evangelio va a perecer. Entonces, ella logró eso. Se humilló. Esperó. Y la mujer sirofenicia le dijo, Señor, ayúdame. Y aunque me digas esto, no importa. Yo creo que tú vas a hacer. Entonces la Rispa, lo que pasó con ella es que recibió una sepultura digna de sus hijos, de los nietos de Saúl. Eso logró, porque dice, entonces David recogió el resto de Saúl y de Jonatán que estaban en Jabes de Galaad. Los hombres de Jabes y de Galaad habían tomado los restos de Saúl y Jonatán cuando mataron a Gilboa. Y David recogió el resto de Saúl y de Jonatán y los que estaban en Jabes junto con los cuerpos de los 7 hombres que estaban colgados. ¿Quién eran esos 7 hombres? Los hijos de Saúl y los nietos de Saúl. Y logró Rispa una sepultura digna para sus muertos. Logró algo. Siempre cuando estamos en el Señor, siempre vamos a lograr algo. Nunca va a salir vacío, nunca va a ser nada. Siempre se logra algo, hermano, hermana. Y la mujer sirofenicia, ¿qué logró? Dice, mira, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, bueno, Jesús le contestó, no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Y ella dijo, es cierto, Señor, pero hasta los perros que comen las migajas que caen en la mesa de sus dueños, hasta ellos comen. ¿Cierto? Y Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Amén. Aún en la circunstancia, aún en la situación, Dios hizo la obra. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo la obra en la sirofenicia? Porque no le dijo, oye Jesús, ¿qué te pasa? ¿Tenías algún problema conmigo? ¿Le dijo eso? No. Le dijo, sí es cierto, yo no soy tu hija, yo no soy del linaje de Israel, pero aún si tú me llamas perro, aún en las migajas que caen de la mesa, a esas migajas las quiero recibir. Amén. Aún esas migajas yo las quiero tomar, aún esas migajas yo las quiero comer. Amén. Y Dios hizo la obra en eso. Por eso un hombre y una mujer cuando reconoce su condición, se humilla, reconoce tal como son las cosas, Dios impacta la vida del hombre y de la mujer. Dios transforma el corazón del hombre y de la mujer. Y Dios transforma la familia. Amén. Por eso, una mujer encendida se moverá en lo sobrenatural. Un hombre, una mujer, un niño, una niña, porque la palabra no es solo para los adultos, es para los niños. Ellos son el futuro de la iglesia, Amén. de Cristo. Se moverá a lo sobrenatural. Por eso que nosotros no nos podemos cansar de sembrar la palabra del Señor. Por eso nosotros no podemos cansar de decirle, hijo, tú en la iglesia tienes que venir a adorar el nombre del Señor. No podemos, porque Él nos pide dar cuenta. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Será quitada la culpa y perdonados tus pecados. Y número 3, tendrás fe aún en las circunstancias difíciles. Y número 4, serás un hombre y una mujer de avivamiento. Amén. Tú portas el avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Tú eres el avivamiento. Amén. Ay, hermano. Tú eres el avivamiento. Amén. Tú eres el avivamiento, iglesia. Amén. Tú vas a avivar la obra donde Dios te lleve, lo vas a avivar. Amén. Vas a traer el fuego, vas
encendido. Amén. Hay una promesa que es para ti y para mí. Es una canción. Hay una promesa y la promesa es que en el nombre del Señor sanaremos enfermos, echaremos fuera demonios. Esa es su promesa, ese es su avivamiento. Ayer quedamos sorprendidos, pero nosotros ya no nos sorprendemos, nosotros lo vivimos. Pero ellos estaban sorprendidos. Se acercaban, pastora, qué lindo, qué hermoso, cómo Dios hace la obra ahí. Pero no es uno, es el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque le creemos. Si Dios anhela que le creas. A veces cuando alguien está enfermo, como que uno dice, "Ay, si quieres puedo orar por ti." Si quieres, no. Yo voy a orar por ti. Y usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, eres sano y listo. Y si no sanó, vuelve a hacerlo. Y si no sanó, te va a dar Dios otra oportunidad y ahí vuelve a hacerlo. Amén. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Debemos orar por la iglesia. Amén. Hay oposiciones que se han levantado en contra de esta casa. Fuerte, hermano, hay cosas que usted no sabe, que nosotros sabemos. Yo me imagino que usted ora por nosotros. Amén. Amén. Ahora, tiene que orar. Porque se vienen, se levantan cosas. Una gran masa de gente pasó acá, caminando, qué casualidad. Denise creo que lo vio. Y una mujer allí. Hay algo que se quiere levantar. ¿Sabes cuándo se levanta el enemigo? Cuando hay avivamiento. Amén. Porque no queda una iglesia que no ven milagros, no ven nada. Y se han acostumbrado solo en el movimiento de la carne. Danzamos, cantamos, sí, pero no hay poder. Y nosotros debemos anhelar el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar.